no se mueva. Está a punto de iniciar el informativo más completo de la tarde, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. El avance chino en la comercialización, bueno, en el comercio del estado de Sonora está empezando a preocupar. ¿A quiénes? Pues a los comerciantes locales. El sábado en la madrugada balearon a una enfermera luego de un ataque, un par de disparos, sí, sobre la base de la Cruz Roja allá en Ciudad Obregón. Afortunadamente la enfermera está fuera de peligro. Aquí en Hermosillo, lastimosamente, pero malas conexiones o colgarse, hacer diablitos de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, pues provocó un incendio y murió una persona calcinada. Allá en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum responde al primer ministro Trudeau de Canadá y le dice: México se respeta y desde luego Canadá no es igual a México. Y pues el anuncio esta mañana de la separación de Citi de Banamex. No hay ningún perjuicio para los cuentavientes. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirrín. Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de primera mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más. Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Iniciamos de primera mano. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde esta plataforma TV de Primera Plana aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora en México. Y para todo el mundo, son las noticias de primera mano. Usted ya nos conoce, sí, ya acostumbrados a informarle de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se está generando pues en el mundo, en México y por supuesto aquí en el estado de Sonora. Usted nos ve, nos escucha de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, tiempo del Pacífico, y nos localiza fácilmente anotando así TV de Primera Plana en cualquiera de sus dispositivos móviles y en todas las redes sociales. TV de Primera Plana en Facebook, en YouTube, en Twitter o en X, en Instagram. Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en @rquirrin. Ahí estamos pues en tiempo real, en vivo. Sí, y también en vivo, sí, en @TV de Primera Plana, por supuesto, ahí estamos. Y si usted tiene Alexa, le puede decir a Alexa, sintoniza con Primera Plana Radio, ahí también nos puede usted escuchar. Hoy es lunes, iniciamos semana laboral, hoy es lunes 2 de diciembre, ya el último mes del año 2024, pues ya le quedan 29 días este año de 2024. En 24 días será la Navidad. Bueno, el calendario del más antiguo Galvano dice que hoy están festejando quienes llevan por nombres Genaro. Sí, Genaro con G o con J, los dos. También están festejando hoy Nono, Viviana, Eva y Aurelia. Pues desde este espacio, como siempre, una calurosa felicitación a ustedes que están hoy pues festejando a su santo, sí, que están de fiesta por su onomástico, por supuesto a las y los cumpleañeros del día. Vamos a la información en repito, lunes 2 de diciembre del año 2024. Una persona murió calcinada cuando se quemó su domicilio en la invasión Nueva Ilusión. Sí, esto de acuerdo al Departamento de Bomberos, y su comandante Juan Francisco Mate Ortega informó que cerca de las 8 de la noche de ayer acudieron al incendio de un domicilio de cartón en la calle Getsemaní, entre amanecer y atardecer. Ahí de esa invasión, Nueva Ilusión. El siniestro es investigado por autoridades de la Fiscalía General de Justicia y según vecinos el hombre que murió se llamaba Alfonso Márquez. Las primeras indagatorias de los apagafuegos indican que el incendio está relacionado con cableado conectado de manera irregular a la energía eléctrica. Estamos hablando de una invasión, no es la primera vez que ocurre una tragedia, porque pues la gente, evidentemente no hay todavía el servicio de energía eléctrica regularizado en una invasión y se cuelgan del primer transformador o instalación eléctrica que esté
pues lo más cerca posible. Y esto, pues evidentemente provoca cortocircuitos y como consecuencia los incendios. Pues aquí tenemos otra tragedia más en una invasión, ¿sí? Es el denominador común y precisamente por estas razones que acabamos de exponer. Bueno, hay 210 adolescentes internados en todos los institutos de tratamiento y aplicación de medidas para el adolescente en Sonora, es decir, hay 210 adolescentes en los ITAMAS, aquí en el estado de Sonora, y el delito de posesión de armas, cartuchos y explosivos es el que más se registra, ¿sí? Hasta en un 25% de los casos, seguido de los robos con un 17%. Estos resultados son luego de realizarse un estudio del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2024, pero lo que debe llevarnos a reflexionar es que una parte muy importante de los menores, es decir, menores de 18 años, sobre todo adolescentes, es decir, personas entre los 12 y los 17 años y 364 días, están recluidos porque han manejado o tienen en su poder armas o cartuchos, ¿sí? O explosivos, ¿sí? Entonces es para preocupar y el llamado es pues a la sociedad, sobre todo a las y los padres de familia. En lo que respecta a los delitos contra la salud, específicamente en la modalidad de narcomenudeo, sí representa un 11% de menores internados y el 10% es de homicidios. Es decir, de 100 jóvenes internados, 11 son por razones de narcomenudeo, distribución pues, de drogas en las colonias, ¿sí? Y otros 10 de esos 100 asesinaron a alguien, ¿sí? Es por homicidio. Bueno, cabe destacar que el 64% de los delitos por los cuales están encerrados son del fuero común, el 36% corresponde al fuero federal. En Sonora hay 5 centros Citama. El de Hermosillo tiene 94 jóvenes detenidos. El Hermosillo 2, que es femenil exclusivamente, tiene a 8 detenidas. En Cocodita hay 74. En San Luis Río Colorado 28 y en Nogales 6. El Comité Ciudadano de Seguridad Pública Sonora publicó un reporte en el mes de noviembre donde se estima que 11.986 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de amenaza o de riesgo, dice la autoridad. De ese total, 3.783 y 2.187 están en situación de riesgo de reclutamiento o utilización por parte de grupos delictivos, dependiendo del nivel de vulnerabilidad al que estén expuestas. Es decir, este es un reconocimiento, ¿sí? Este es un reconocimiento a lo que pues se maneja, se especula respecto a que la delincuencia organizada está pues aprovechándose, está reclutando pues a menores de edad para pues, ligarlos a sus actos delictivos, pensando en primer lugar pues que son inimputables esos menores de 18 años tal y como se especifica en el Código Penal del Estado de Sonora. Pero todo esto, aunado a los tristes hechos, a los hechos que nos han consternado en las últimas semanas, nos llega a concluir que sin duda alguna hay una pues, actividad especial, una operatividad específica por los delincuentes para acechar, ¿sí? Para reclutar jóvenes menores de edad y pues obligarlos, porque no tienen todavía ellos, salvo excepciones por supuesto, ¿sí? Una opinión ya formada en lo personal para reclutarla para sus actividades ilícitas. Lamentablemente, ¿sí? Lamentablemente, pero tenemos que reconocer que este fenómeno está ocurriendo aquí, en nuestro cielo, en nuestro suelo, ¿sí? En nuestro suelo, ¿sí? En Sonora, en Hermosillo. Bueno, vamos con nuestros compañeros reporteros. Tengo primero a Tony López y este caso de un ataque a una base de la Cruz Roja ya en Ciudad Obregón. A ver, Tony, te escucho. Muy buena tarde. Tony López Moreno.
Maestro Quirrín, muy buenas tardes, qué gusto saludarle a usted y al auditorio. Informarles que una enfermera de la Cruz Roja Mexicana fue herida de bala luego de un ataque armado perpetrado contra una base de la institución en Ciudad Obregón, Sonora. Esto lo confirmó el comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Carlos Alberto Flores, quien detalló que un individuo arribó a un centro de salud este fin de semana a preguntar por otra persona quien no se encontraba allí. Escuchemos parte de lo que dijo. Sin embargo, ante la negativa de que esa persona no se encontraba en el lugar, esa persona se retiró y al retirarse del lugar efectuó 2 detonaciones en contra de la fachada del inmueble. ¿Sí? En este caso fue un arma calibre 22, calibre pequeño. Sin embargo, uno de esos proyectiles perforó y le dio un rozón a la espalda a una enfermera. Maestro, los impactos de bala que lesionaron a la trabajadora de Cruz Roja no pusieron en riesgo su vida, por lo que fue reportada fuera de peligro. Las autoridades de los 3 niveles iniciaron un operativo para dar con el presunto responsable de esta agresión. También la Cruz Roja lamentó esa situación y descartó a través de un comunicado suspender los servicios. Por su parte, el presidente municipal, Javier Lamarque Cano, indicó en su conferencia de prensa semanal que se trató de un hecho aislado, sin relación con grupos criminales. Así lo dijo. Se está analizando alguna medida que se pueda tomar al respecto y en su momento se dará a conocer. Fue un incidente aislado, ¿sí? Y al parecer no tuvo que ver necesariamente con cuestiones de crimen organizado. Más bien parecieran que fueron 2 sujetos que fueron a buscar información sobre un supuesto lesionado que no se encontraba allí. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Tony López Moreno, muy buenas tardes. Por las palabras del presidente municipal, pues número 1 podemos llegar a la conclusión de que es normal cuando existe un ataque armado, cuando hay balaceras, pues la actuación del crimen organizado allá en Ciudad Obregón. Esto, dice Javier Lamarque Cano, pues es un caso aislado, ¿sí? Nada tiene que ver con bandas delincuenciales. ¿Con qué tendrá que ver, señor presidente municipal? ¿Con gente armada, sí, en la calle, ahí en Ciudad Obregón? ¿Tendrá que ver con eso? Porque se dice, coincidió tanto Lamarque como la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, que pasó un tipo ahí por la base de la Cruz Roja, preguntó si estaba ahí un X, ¿sí? Una persona, le respondieron que no estaba y al señor le dio por lanzar 2 disparos a la institución. Uno de ellos, pues hirió a una enfermera. ¿Sí? Cuando se habla de valores, uno en este caso se pregunta cómo fue también que se pues llegó a esto, a un ataque a una base de una institución que sabemos perfectamente bien que se dedica a salvar vidas, ¿sí? Independientemente del color que esté tratando. En las guerras, ¿sí? En las guerras la presencia de la Cruz Roja es respetada. Miren nada más lo que ocurre en una población aquí en el estado de Sonora, pero es un hecho aislado, ¿sí? Nada tiene que ver con la delincuencia organizada, vaya pues. Y bueno, en otro tema, estamos viendo que los chinos están de regreso en Sonora, ¿después de cuánto? De 100 años, poco más de 100 años, porque en el inicio del siglo XX llegaron aquí a Sonora y para la década de los años 20, particularmente aquí en la capital, se habían apoderado del comercio local. Hoy se está repitiendo la historia y en todo el estado de Sonora, sí, estamos viendo cómo las empresas chinas están invadiendo los centros comerciales, sí, y poco a poco se van apoderando de más espacios. La proliferación de tiendas de origen chino, están protestando los de Ciudad Obregón, ¿sí? La proliferación de tiendas de origen chino en Ciudad Obregón, con al menos 6 establecimientos en el centro y más en expansión hacia avenidas como la Miguel Alemán y la calle 200, pues prácticamente están rodeando al centro comercial de Ciudad Obregón. Ha causado inquietud entre los comerciantes locales. La rápida preferencia del público por estos negocios ha detonado su crecimiento, pero también ha generado dudas sobre la claridad de las reglas de importación, aranceles y calidad de sus productos chinos. En Sonora operan más de 20 tiendas de este tipo, distribuidos en municipios como Hermosillo, Navojoa y Ciudad Obregón. A nivel nacional, China
Sí, a nivel nacional, China se mantiene como uno de los principales socios comerciales de México, con una inversión extranjera directa de 750 millones de dólares en este 2024. Además, en 4 años, de 2019 a 2023, los permisos de residencia temporal para personas de origen chino se incrementaron en un 157%, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. El presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Obregón, que es Gustavo Cárdenas, enfatizó que la preferencia de los consumidores depende del precio, la calidad y el servicio. Asimismo, afirmó que mientras cumplan con sus obligaciones fiscales, los comercios chinos tienen pleno derecho de operar en el país. Bueno, estamos hablando de Ciudad Obregón, pero también aquí en Hermosillo, en la capital, y en otras poblaciones del estado, también ya hay comerciantes locales que han levantado la mano diciendo: pues nos están invadiendo nuevamente los chinos, como hace varios años lo hicieron. Déjenme completarle efeméride que dije hace un momento. En los años 20 estaban prácticamente apoderados, como les digo, del comercio local, y pues empezó a difundirse pues una mala imagen de los chinos. Se dijo que padecían enfermedades incurables y que rápidamente se generaban en ellos. Se habló de una epidemia, de una fiebre amarilla, y el entonces gobernador de esa época, que era Rodolfo Elías Calles, hijo del general Plutarco Elías Calles, expulsó a los chinos aquí del estado de Sonora. En fin, vamos a ver qué sucede en este aspecto. Lo que sí le digo, con seguridad está este fenómeno en medio de una polémica pues política, ¿sí? Porque el inminente presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, pues no quiere a China en México. Eso es público, ¿sí? Se reconoce públicamente. Él lo ha dicho y ha advertido que si llegan fábricas de automóviles aquí a China, pues simplemente les va a ajustar un impuesto, un arancel lo suficientemente alto como para no hacerlo atractivo. Pero también hay que decirlo, fue el presidente López Obrador quien le abrió la puerta a estas llegadas chinas aquí en la República Mexicana. Bueno, vamos con nuestro compañero Gerardo Moreno Valenzuela, y es que esta mañana el delegado de los programas del bienestar aquí en el estado de Sonora, que es Octavio Alvada Palafox, bueno, pues ya hay más de 22,000 o más mujeres entre 60 y los 63 años que ya se registraron para recibir su beneficio de asistencia de parte del gobierno federal. Gerardo. Hola, ¿qué tal, maestro Quirrín? Qué gusto saludarlo a usted y a todo el auditorio. Platicarle que en total fueron 22,500 mujeres de 63 y 64 años, así como integrantes de comunidades indígenas de 60 a 64 años, las que se registraron en Sonora para recibir la pensión del bienestar para mujeres adultas, quienes a partir del próximo año recibirán 3,000 pesos bimestrales, así lo informó Octavio Almada Palafox. El delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora recordó que tenían la posibilidad de registrar a cerca de 27,000 mujeres en nuestro estado. Sin embargo, al final se quedaron cerca de esta meta. Escuchemos lo que platicó esta mañana en rueda de prensa. Y cerramos con esta cifra, 22,500 casi señoras que se registraron. Fue un gran número. Yo recuerdo que al inicio de las primeras conferencias con ustedes, yo había comentado que teníamos casi un espacio de 27,000 para las señoras. Llegamos casi a ese número. Obviamente ese número no se pierde, se fue seguramente a otra entidad donde hubo más incorporaciones, y ahí se va a ir sumando los esfuerzos para que la gente tenga esa pensión, que son 3,000 pesos. Maestro precisó que si alguna mujer tiene o cumple los 63 o 64 años y no se registró en el programa, ya no podrá realizar este trámite hasta el próximo año, cuando se vuelva a abrir la convocatoria para incorporaciones. Por otro lado, Almada Palafox también informó que el 30 de noviembre se cerró de igual forma el plazo para las incorporaciones de los adultos mayores que cumplen los 65 años hasta el 31 de diciembre, donde se registraron en total 8,700 personas. Igual que la pensión para mujeres, maestros, si algún adulto mayor se le pasó este plazo, deberá esperar para el próximo año que se vuelva a abrir la convocatoria. Ese es el reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias Gerardo Moreno
Valenzuela, el gobierno federal y sus programas asistenciales aquí en Sonora, pues como en toda la República, ¿no? Un gran éxito. Y bueno, ¿qué vamos a tener esta semana con respecto al clima? Gilberto Lagarda, muy buenas tardes, como siempre, muchísimas gracias. Adelante. Sí, muy buenas tardes, señor Rusquirrín. Pues tenemos sobre el estado de Sonora la corriente en chorro subtropical que se mantiene desde la semana pasada generando nublados altos y débiles, aunque ahora con menor fuerza, con menor cobertura, y pues obviamente no se espera que provoquen lluvias estos nublados, por lo mismo, por ser tan débiles, solamente estarán generando ahí condición de cielo de medio nublado para el estado. Seguimos con las temperaturas frescas a frías, por las mañanas, valores mínimos que pudieran andar si hablamos para Hermosillo, alrededor de los 10 grados para esta semana, y las temperaturas máximas, debido a que ya tenemos un poco más de sol, por estos cielos ya un poco más menos nublados, mejor dicho, pues las temperaturas sí se espera que suban o que se mantengan cercanas a los 30 grados, entre los 29 y 30 grados centígrados se espera que estén oscilando las temperaturas para estos días aquí en la capital. Obviamente estaríamos sin precipitaciones y con condiciones de cielo medio nublado para estos días. Gilberto Lagarda, bueno, aparte de los amaneceres fríos, no está haciendo frío en términos generales en este invierno, ¿no? Pues hay zonas como Yeco que sigue registrando temperaturas bajo cero de -2, y pues sí, las temperaturas todavía no son tan bajas como puede ser. De hecho, lo que está pasando es que no hemos tenido la visita de ningún frente frío últimamente, y eso es lo que ha generado pues que las temperaturas no bajen tanto para los valores de termómetro que podrían estarse registrando en estos días. Bueno, pues pendientes como siempre, y como siempre también muchísimas gracias por aceptar esta llamada, Gilberto. De nada, que tengas muy buen día, hasta luego. Muy buen día también para ti, jefe del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua. El puerto de Guaymas importó 992,000 toneladas de petróleo y sus derivados entre enero y octubre de este 2024, registrando un aumento del 1%, sí, respecto al año anterior. Este volumen posiciona a Guaymas como el segundo puerto más relevante del Pacífico mexicano, solo detrás de Rosarito, Baja California. Bueno, Guaymas tradicionalmente además fue un puerto de entrada y salida de extranjeros, sí, desde el siglo XIX, aquí en el estado de Sonora. Un grupo de 17 jóvenes beneficiados son los que integran el Comité de Transparencia y Eficiencia del Transporte Escolar Gratuito H-Bus, que vigilarán la operatividad, eficiencia y transparencia del transporte eléctrico gratuito. El presidente municipal, Antonio Sazarán, les agradeció su disposición para vigilar la operatividad que iniciará a principios del 2025 en beneficio de 1,500 estudiantes universitarios. 1,500 estudiantes universitarios serán los usuarios pues, de este transporte eléctrico público para universitarios, y pues hay que aplaudir la decisión o voluntad del presidente municipal de que los propios jóvenes universitarios sean los que vigilen y los que establezcan pues la transparencia en el manejo de estos autobuses eléctricos aquí en la capital del estado de Sonora. Bueno, regreso en un momento, hay más noticias por supuesto. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. Clínica Swan Láser Visión y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo, y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. TVD Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de primera mano.
Clínica Swan Láser Visión y Spa, dirigida por el doctor Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. TVD Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de primera mano. Pues el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al visitar al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en su finca, en una de sus fincas, ¿no?, del estado de Florida, hizo un comentario, pues se le soltó la lengua al señor Trudeau, al joven Trudeau aún, y dijo que pues no podía compararse Canadá con México en términos pues de que Canadá era mucho mejor que México. A este comentario, la presidenta Claudia Sheinbaum pues respondió esta mañana allá en Palacio Nacional. Vamos a escuchar lo que dijo. No vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos. Nosotros somos un grandioso país con enormes riquezas, con nuestras problemáticas que estamos atendiendo y que estamos desarrollando, y un futuro, un presente y un futuro muy promisorio. Entonces, México es un gran país. Ahora, las problemáticas son distintas, sí. Recientemente se dio a conocer, yo no tenía tanta información, sabía que existía, pero no tenía tanta información. Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo. Sí, una actitud de respuesta de la presidenta de México, asumiendo cuál debe, ¿no? Diciendo que México es un gran país al cual se le debe de respetar, por supuesto. Si estamos hablando de socios, pues entre socios son iguales, tanto Estados Unidos como México y con Canadá. Pero al igual que lo hizo al dar respuesta a Donald Trump de los Estados Unidos, cuando dijo, bueno, hay que decir también que de Estados Unidos vienen las armas que utiliza el crimen organizado en México y que la gran demanda de drogas, sobre todo de fentanilo, está allá en los Estados Unidos. Pues también algo similar le dice el señor Trudeau de Canadá. Tuvimos conocimiento también de que tienen un gran problema, por eso no somos iguales, dice. El gran problema es que Canadá también tiene un gran problema de consumo de fentanilo. Bueno, pues respuesta muy digna y también la crítica, ¿no? El golpe, vaya. Y bueno, todos recordamos las universidades Benito Juárez, entre un mundo nebuloso, porque que funcionaron, que no funcionaron, fueron parte pues de la creación del presidente López Obrador, y siempre se dijo que pues serían centros de formación ideológica de los jóvenes, ¿sí? Para hacer definitivamente a un lado la cultura aspiracionista y pasar a una cultura pues más de activismo social, vaya, de activismo social y de clase. Bueno, pues en este sexenio, el sexenio de Claudia Sheinbaum, aparecerán las universidades que se han dado en llamar Rosario Castellanos, gracias esto como un reconocimiento pues a la conocida poetisa colimense Rosario Castellanos. Y es Rosaura Ruiz, la secretaria de Ciencia y Tecnología, quien hace este anuncio esta mañana allá en Palacio Nacional. Adelante. Trabajando ya con gobernadores y gobernadoras para que podamos iniciar pronto las clases como quiere nuestra presidenta, que podamos empezar el primer semestre del 25. Tenemos que contar con un edificio. Al mismo tiempo vamos a ir construyendo los edificios definitivos, digamos, pero para empezar, podemos empezar si los gobernadores o gobernadoras nos dan un edificio. La primera universidad fuera de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, va a estar en Comitán, en la tierra que la escuela lleva su nombre, la tierra de nuestra gran poetisa, la feminista, una brillante mujer,
Rosario Castellanos. Vamos a seguir con Tijuana y ya estamos trabajando con Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Yucatán, diversos estados. Pues Hermosillo, Hermosillo aquí en el estado de Sonora contará con una universidad de este tipo, una universidad Rosario Castellanos, evidentemente bajo la perspectiva de una universidad enteramente popular, ¿sí? Con las características que envuelven a este tipo de universidades. El primero de ellos es que no habrá examen alguno para ingresar, ¿sí? Y mucho menos se cobrará alguna tarifa. Bueno, de regreso aquí a Sonora, esta mañana hubo una conferencia de prensa, sí, que convocó el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Omar del Valle, y también le acompañó la secretaria Yasmín Gómez, otra diputada. Bueno, el tema fue la inclusión para personas con discapacidad. Ahora se van a escuchar a sectores para atender esta solicitud. A ver, entre otras cosas, dijeron esto. Efectivamente, recae en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables la emisión de una convocatoria para la elaboración del segundo Parlamento para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que se lanzó en el mes de noviembre, con el compromiso de que en la primera semana de diciembre se llevará a cabo dicho Parlamento. Esto por una obligatoriedad que tenemos ante la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y este es el segundo Parlamento que se organiza. Y es con el objetivo de que creemos una agenda legislativa directa de las personas que tienen una discapacidad, ya sea física, neuronal, motora o en conjunto. Lo que estamos haciendo desde este momento es poder visibilizar, acorde también en la Semana de la Discapacidad, en el mes de la discapacidad. Pues qué bueno que se va a hacer este llamado Parlamento abierto, es decir, que se van a escuchar y tomar quizá las ideas de sectores dedicados a este tema, atender precisamente a las personas con alguna discapacidad. Y subrayo el qué bueno que va a ocurrir esto, porque hay otros temas en los cuales no importa el Parlamento abierto. ¿Recuerda la reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal? ¿Cuál Parlamento abierto? Ya recibieron las reacciones cuando la impusieron tal reforma. Bueno, haga una pausa, regreso. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé Yupi. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan Láser Visión y Spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan Láser Visión y Spa. STIRT, Unidad y Trabajo. La nueva televisión ha llegado. Estamos produciendo e innovando la nueva televisión. TVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con más noticias de primera mano.
Bueno, Sinaloa, zona de guerra. Solamente la autoridad no está viendo esta zona de guerra donde diariamente están reportando asesinatos, diariamente. Y lo que hoy vale la pena que le comente es que esta mañana el terror llegó hasta las puertas de la escuela primaria Eduardo Caldera, esto en la colonia Stanza Torralba, allá en Sinaloa. A las 10 de la mañana una balacera cercana hizo que alumnos y docentes vivieran minutos de pánico. Los pequeños tuvieron que tirarse al suelo para protegerse, mientras los maestros trataban de mantener la calma en medio del caos. Simplemente un ejemplo nada más de los múltiples que ocurren allá en vecino Sinaloa, Culiacán y Mazatlán. Sobre todo la violencia imparable. Vaya, de regreso aquí a Sonora, le aprecio mucho al doctor Luis Núñez Noriega, todo un profesional, sí, y además un escritor, la verdad, prolífico. Le aprecio mucho que me tome esta llamada telefónica porque hoy, esta tarde, presenta pues un libro que en estos momentos habría que atender porque se está conmemorando, sí, se está cumpliendo una fecha más de aquel ataque de Francisco Villa sobre San Pedro de la Cueva, que fue un 2 de diciembre del año de 1915. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Buenas tardes, maestro. Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Bueno, pues la raíz del Obalama, esta tarde, ¿sí? Fíjate que muy agradecido por la oportunidad de comentar pues el tema de la presentación del libro el día de hoy a las 6 de la tarde en el Museo de Culturas Populares, aquí enfrente de la Plaza Bicentenario, en el centro de Hermosillo. Vamos a tener el honor de poder presentar este libro en una fecha muy especial. Hoy es el 109 aniversario de la masacre perpetrada por Pancho Villa contra los hombres de San Pedro de la Cueva, contra 84 hombres que perdieron la vida bajo las armas de Pancho Villa. Particularmente destaca pues en esta conmemoración, que no es celebración, es una conmemoración con mucho duelo y con mucho luto por las viudas y los huérfanos que dejó esta masacre en San Pedro de la Cueva. Y yo creo que es importante estar recordando año tras año este evento trágico que enlutó no solo a San Pedro de la Cueva, enlutó también a Sonora y a México, porque sacó de la revolución a un personaje que pues ha trabajado en la historia oficial como uno de los próceres. Sin embargo tiene una historia oculta o negra de brutalidad que yo creo que es importante que la gente lo conozca también. Lo que sucedió en San Pedro de la Cueva no queremos que se vuelva a repetir nunca jamás, y obviamente por esa razón año tras año conmemoramos esta fecha, dando a conocer bajo diferentes expresiones esos acontecimientos terribles. Sí, parte de esa historia negra de Pancho Villa está pues el que era un asaltante de caminos y un asesino, pero abrazó pues los ideales de la Revolución Mexicana y de villano pues pasó a héroe. Tal parece que la decisión que tomó Pancho Villa ahí sobre San Pedro de la Cueva fue producto de que le enteraron de un asesinato de unos sobrinos, ¿no? De unos parientes ahí en San Pedro, ¿no? Revisando la historia con mucho detenimiento y los testimonios y todo lo que sucedió alrededor de esa llegada de la tropa de Pancho Villa a San Pedro de la Cueva, fue una confusión. Al llegar una avanzada de Pancho Villa a San Pedro de la Cueva, fueron recibidos a balazos pensando que eran gavilleros, porque unos meses antes unos gavilleros habían asaltado el pueblo y habían ocasionado la muerte de varias personas. Entonces, para protegerse, formaron una guardia civil y recibieron a balazos a una avanzada de Villa. Villa, cuando se entera, manda a toda la tropa pidiendo que arrasen con el pueblo, que maten a todos. Finalmente, la decisión se cambia por fusilar solamente a los hombres del pueblo, y obviamente en ese andar un sacerdote del pueblo, Abelino Flores, intercede por los hombres fusilados, y también a él sí lo mata personalmente Pancho Villa, de acuerdo a todos los testimonios que se recogieron de esos acontecimientos. Entonces, pues qué tan enojado estaría, caramba. Al principio pensó efectivamente, hemos leído, en arrasar con todo el pueblo, es decir, incluidas mujeres y niños. Y alguien le convenció de separar a las mujeres y a los niños y fusilar finalmente a todos los hombres. Y uno de los que más le rogaron efectivamente fue el padre Abelino, pero era tanto la insistencia que hartó a Pancho Villa y él mismo sacó su arma y lo mató. Así fue, ¿no? Así fue, exactamente como lo estás comentando, estimado maestro, y obviamente pues ese tema quedó para la historia, grabado,
de acuerdo a nuestros estudios muy cuidadosos de los acontecimientos y las narraciones que se escribieron sobre esos temas, se desprende una situación muy interesante. Ese mismo año, en los últimos meses, Pancho Villa fue perdiendo sus tropas contra los generales sonorenses, contra Álvaro Obregón y contra Elías Calles, y obviamente se considera que pudo haber sido también un arranque de coraje contra una población vulnerable, pero también tenía que ver el tema de la venganza contra los sonorenses. Al parecer eso tuvo mucho efecto, el perder muchísimos miles de hombres en estas batallas contra los generales sonorenses, que cuando vio la posibilidad de tomar venganza y revancha, lo hizo contra una población vulnerable. Buen dato. Doctor Luis Núñez, ¿por qué el título? ¿Por qué la raíz de la ubalama? La ubalama pues, es una planta, ¿no? Es una planta que se da mucho en la Sierra de Sonora, en San Pedro de la Cueva. Incluso se hablaba de una planta de raíz de ubalama que estaba junto a la iglesia. Hace poco todavía había una planta de ubalama sembrada enfrente de la iglesia. Y obviamente lleva una connotación de que se dice que la sangre de los sanpedreños regaron esa planta de ubalamas, y que a través de las raíces la sangre llegó hasta el río Yaqui, que es el que pasa por ahí por San Pedro de la Cueva, el río Moctezuma, que se convierte en río Yaqui. Entonces, un poquito buscarle ese sentido, ¿verdad?, de realismo mágico también, que siempre es importante destacarlo como una forma de pues matizar algunos temas importantes, porque la raíz también es la que echan las viudas, la que echaron los deudos de San Pedro de la Cueva, y que hace que estas historias se sigan mencionando para que no se vuelvan a repetir este tipo de acontecimientos. Sí, y el año pasado el presidente López Obrador designó al año como el año de Francisco Villa. Habría que preguntarle a algunos habitantes de San Pedro de la Cueva, pues, qué opinan acerca de esa maestro, ¿no? Que nosotros sí comentamos ese tema. Nosotros pedimos que no se le diera ese estatus a Villa, en que no se designara un año, especialmente por razones de que la historia de Villa, de acuerdo a este testimonio y a muchos otros testimonios que se plasman en libros diversos, como el de Crímenes de Francisco Villa, de Rey de Cel Mendoza, un investigador chihuahuense, donde destaca más de 1,500 crímenes atribuidos personalmente a Pancho Villa, donde nosotros consideramos... Perdóname, doctor, ¿quiénes solicitaron el evitar eso? El evitar que se designara ese año como el año de Francisco Villa. Porque dice usted, solicitamos o pedimos. Yo y muchos sanpedreños solicitamos a través de diversos escritos y comunicados para que no se hiciera de esa manera, que no se publicara, que no se dedicara este año a Francisco Villa. Y además pedimos también a la Cámara de Diputados que quitaran la letra de oro de Pancho Villa del Congreso de la Unión. Lo hicimos formalmente también. Entonces, pero pues, simple y sencillamente no fueron escuchados, hay que decirlo así, con esas palabras. No fuimos escuchados, sin embargo se hizo formalmente, pues obviamente quisimos dejar constancia de esa solicitud, y además pedimos también una disculpa pública, ya que están de moda, a los deudos de San Pedro de la Cueva, porque a las viudas se les prometió una indemnización que nunca se les cumplió. Se les prometió una indemnización que jamás les llegó a ellas, por lo tanto se quedaron niños huérfanos y viudas pues padeciendo todas durante esa generación y otras generaciones en el futuro, que nunca recibieron ningún tipo de compensación por un crimen de esa naturaleza. Y hay otros casos en los cuales el gobierno ha ofrecido una disculpa, ¿no? Como hubieron tantos casos como el de José Alfredo Jiménez Mota, su desaparición, o Ayotzinapa, y otros casos más donde el gobierno ha asistido, quizá nada más de manera protagónica, ofrecer una disculpa histórica. Pues vaya, qué buenos datos, doctor. Hay que estar ahí. Hay que estar entonces a las 6 de la tarde en el Museo Popular. ¿Cómo se llama el museo? Perdóneme. Museo de Culturas Populares. De Culturas Populares. Está ahí enfrente de la Plaza Bicentenario, ¿sí? Por la doctor Hofer. Exactamente. 6 de la tarde. Bueno, pues por ahí nos vemos, con el favor de Dios, doctor, y muchísimas gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias, maestro Quirrín, ahí los esperamos. Saludos. Hasta luego, que le vaya muy bien. El doctor Luis Núñez Noriega, editorialista además de
espacio. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a cualquier tipo de intervención militar de Estados Unidos en México, como había propuesto el presidente electo de ese país, Donald Trump. Había sugerido que los cárteles mexicanos deberían ser tratados como organizaciones terroristas, lo que implicaría el uso de la fuerza militar para erradicarlos. Bueno, ¿usted qué cree? ¿Que ya no ha intervenido Estados Unidos en ciertas acciones aquí en México? ¿Sí? A pesar de vulnerar nuestra soberanía, bueno, estaríamos especulando, pero hay muchas menciones en ese sentido. También esta mañana la trascendencia de que Citibanamex, que siempre ha trabajado como una institución de bolsa y bancaria aquí en México, ha separado simplemente sus conceptos. Desapareció Citi como organización, digamos, mundial, vaya, y Banamex. Para todo cuentaviente que tenga en esta institución bancaria, pues sus ahorros, su dinero, no tienen ningún problema. Así se informó, ¿sí? Vamos al resumen informativo de primera mano. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Este es el resumen de primera mano. En Ciudad Obregón, una socorrista de Cruz Roja resultó herida de bala luego de que un hombre armado disparó contra las instalaciones de la benemérita institución. Están informando que el Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, en lo que va del año, ha aplicado más de 900 multas. Con éxito se realizó anoche el segundo concierto rock con causa. Lo recaudado será destinado en beneficio de 3 casas hogares. Por otra parte, el delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Octavio Almada, informó que se registraron más de 22,000 mujeres para la pensión del bienestar. Informan que a partir de mañana comenzarán las peregrinaciones al santuario guadalupano como parte de los festejos por Nuestra Señora de Guadalupe. En la nota policíaca, en el Saguaro, un taller de carrocería era utilizado como escondite de carros robados. Ahí encontraron 7 vehículos con reporte de robo. La policía de Hermosillo reporta que tan solo durante la semana pasada recibieron casi 1,000 llamadas por música a alto volumen. Y en temas económicos, este lunes, Citi y Banamex anunciaron formalmente su separación. Piden a los clientes estar tranquilos. Esta es parte de la información. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rigo Gutiérrez Escalante, director editorial del Semanario de Sonora, Primera Plana. Hablando de la protección y el bienestar animal, le digo lo siguiente: por incumplir sus responsabilidades con sus mascotas, el Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal ha emitido a dueños de estas más de 900 infracciones en este año. 900 infracciones a dueños de mascotas que pues las han tratado mal, simple y sencillamente. Si David Palafox, que es el titular de esa dependencia, precisó que las sanciones han sido por dejar a sus animales en la vía pública sin supervisión o no proporcionarles alimento, agua o un espacio adecuado. Añadió que también incluyen a propietarios que no recogen las heces o no colocan collares o bozales a sus perros. Bueno, pues está actuando la autoridad en este aspecto. A ver, ayer domingo, después de la visita en el Cerezo 1 de Hermosillo, los visitantes, algunos de los visitantes no pudieron salir porque fue cerrada, ¿sí?, la entrada al Cerezo de Hermosillo, porque alguien dejó por ahí una bolsa que le pareció sospechosa a la autoridad y cerró las puertas del Cerezo 1. Afortunadamente no pasó a mayores, pero se llevó a cabo ese operativo y por ese operativo se cerraron las puertas. Después no hubo ningún problema. Regreso en un momento. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Bienvenido a DVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Cultura regional,
que a todos nos interesa. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con más noticias de primera mano. En las últimas horas se ha demostrado que el proyecto educativo para el pueblo de México de esta cuarta transformación pues se ha ampliado a las universidades, ¿sí? Sabemos perfectamente bien que hubo cambios y se manifestaron sobre todo en los libros de texto gratuito para nuestras niñas, para nuestros niños, donde, entre otras cosas, se quiere formar a la nueva generación, haciendo un lado las aspiraciones para pasar a unas actividades de tipo social, vaya, ¿sí? No tanto superarse en la vida, incluye también otras cosas, ¿sí? Incluye la ideología de género y los valores familiares hechos a un lado, en fin, pero ahora con López Obrador fueron las universidades Benito Juárez que no se sabe si funcionaron o no funcionaron, más bien esto último. Y ahora en este sexenio se está anunciando la creación de las universidades Rosario Castellanos en base, o en reconocimiento a esa gran poetisa de Colima. Universidades de tipo popular, pues fácilmente nos podemos imaginar, número uno, que no habrá ningún examen para ingresar a esas universidades, ¿sí? Ningún examen de conocimientos y mucho menos el cobro de cuotas. Pero lo que sí puede apostar usted en este momento es que van a ser centros de formación ideológica de nuestras juventudes. ¿Qué formación ideológica cree usted que van a recibir nuestros jóvenes de la cuarta transformación? Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias. La invitación para el día de mañana martes, la cita es a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, y usted nos localiza fácilmente anotando así, TVD Primera Plana, en cualquiera de sus dispositivos móviles. Aquí en cabina, como siempre, gracias a Juan Berrios en la producción, a Jorge el Curioso García aquí en el estudio y a todo el equipo del Semanario de Sonora Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirna a sus órdenes y muy buen provecho.